Bueno chicos, ya se la saben, no soy dueño de nada y el link en la descripción. Capítulo 10. Punto de inflexión. Besos y abrazos. No habían pasado ni 15 minutos desde que terminó todo el incidente con Matsu cuando Naruto se encontró sentado en la terraza bebiendo una taza de té caliente. El té combinado con la atmósfera pacífica y tranquila mientras el rubio estaba sentado en Seiza y miraba hacia el amplio patio logró calmar sus nervios deshilachados. Toda la experiencia de solo unos minutos antes había sido inolvidable. Nunca en su vida Naruto había sentido tanto conflicto dentro de sí mismo. Eso no quiere decir que nunca antes hubiera sentido conflicto, pero la mayoría de sus propias luchas no habían sido internas sino externas. Luchar contra los malos, rescatar a la princesa, salvar al constructor de puentes de la malvada empresa conglomerada, cosas así. La única vez que Naruto había luchado internamente fue cuando luchó contra su mitad más oscura. Y supuso que Kurama podría considerarse una batalla interna por cuestiones técnicas, ya que el gran Bihulu había sido sellado en él. Incluso su batalla con su otra mitad no había sido tan conflictiva como esta. Tal vez fue porque su batalla con su yo oscuro en realidad había sido más una batalla y no una lucha. Sí, puede que se haya estado enfrentando a sí mismo, pero había sido de tal manera que Naruto había podido disociarse de su mitad más oscura. Este problema reciente no había sido una batalla, había sido una lucha contra sus propios sentimientos. Los pensamientos y emociones con los que había estado tratando de lidiar no tenían nada que ver con el lado oscuro de sí mismo con el que había luchado en la cascada de la verdad, y todo que ver con su propia confusión interna. Había sido difícil, una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Tal vez eso se debió a que Naruto no estaba acostumbrado a lidiar con sus emociones y sentimientos, prefiriendo empujarlos al fondo de su mente y encerrarlos en una bóveda más hermética que el sello que había retenido a Kurama. Ahora que estaban siendo obligados a salir, sin duda debido al vínculo que tenía con su Sekirei, Naruto se vio obligado a lidiar con ellos en poco tiempo. Por alguna razón, no podía quejarse, ni siquiera arrepentirse de lo que estaba sucediendo. Supuso que era otra forma en que el vínculo lo estaba cambiando. Ya sea que ese cambio tuviera algo que ver con que sus propias emociones salieran de las profundidades de su mente donde las había escondido, o que las emociones de su Sekirei simplemente subsumieran su propia conciencia, eso ya no parecía tan importante ahora. De hecho, Naruto encontró que la idea de que su mente fuera subvertida por su Sekirei era casi insignificante. Kami, él realmente estaba apático. Naruto apartó su atención de sus propios pensamientos, tomó un pequeño sorbo de té y miró al cielo. Aún no era mediodía, el sol brillaba con fuerza en lo alto, con solo unas pocas nubes dispersas como suaves trozos de algodón de azúcar. El día era bastante hermoso, tenía que admitirlo. Habría sido el día perfecto para una salida. Lástima que Naruto estuviera demasiado cansado como para pensar en salir a algún lado. No era un agotamiento físico tanto como mental provocado por la tensión de sus recientes luchas, pero supuso que eso no venía al caso. ¿Un centavo por tus pensamientos?, preguntó una voz suave que Naruto estaba empezando a reconocer casi tan bien como sus Sekireis. Giró la cabeza ligeramente para ver a la belleza de cabello lavanda vestida con su kimono habitual de pie detrás y ligeramente a su izquierda, con las manos entrelazadas frente a ella mientras lo miraba con una sonrisa suave que hizo que sus ojos se cerraran. Poniendo una pequeña sonrisa propia, aunque, una que parecía un poco demasiado cansada para alguien que parecía tan joven, Naruto dio unas palmaditas en el panel de madera a su lado. Miya-chan, dijo, logrando de algún modo adoptar su alegre personalidad con un poco de esfuerzo extra. Me preguntaba cuándo vendrías. Miya arqueó una ceja ante su elección de palabras, aunque nadie sabía si realmente estaba sorprendida por ellas. ¿Me estabas esperando?, preguntó, inclinando la cabeza hacia un lado. Por supuesto, respondió Naruto, jugando a bailar alrededor de ella. Han pasado muchas cosas hoy. Kuchan creyendo que vio un fantasma, dijo fantasma y resultó ser un Sekirei que se había estado escondiendo en tu casa, dicho Sekirei reaccionó ante mí de una manera, pervertida. El rubio hizo una pausa, tomándose un momento para darse cuenta de lo poco que se había dicho. La mujer literalmente había intentado saltar sobre él. Sacudiendo la cabeza, continuó. También está el hecho de que Matsu aparentemente ha estado espiándome a mí y a toda Maison Izumo a través de cámaras espía que instaló en cada habitación. Naruto se hizo una rápida nota a sí mismo de que necesitaba hacer un barrido rápido de su habitación para asegurarse de deshacerse de cualquier cámara de vigilancia oculta que pudiera estar allí.
No importaba quién fuera el que estuviera espiando, Naruto odiaba que la gente lo espiara. El ojo derecho de Miya se contrajo ante la mención de las cámaras espía de Matsu, sin duda estaba molesta porque la pervertida Sekirei había instalado cámaras espía en algunos de los lugares más privados como la casa de baños. Naruto estaba casi seguro de que Miya no tenía problemas con los otros lugares en los que Matsu había colocado sus cámaras. De hecho, no le sorprendería si Miya realmente animara a la pelirroja a instalar cámaras en su habitación. Naruto tuvo la sensación de que la casera, a pesar de toda su naturaleza gentil y amable, era tan mala cuando se trataba de espiar a los demás como Matsu. Es cierto que han pasado muchas cosas, comenzó Miya, con los ojos todavía puestos en Naruto mientras el rubio volvía su atención al patio. Tal vez era en un esfuerzo por aliviar algo de la ligera tensión que se había acumulado entre ellos desde que todo el incidente había terminado, pero Miya soltó una suave risita. La Maison Izumo ciertamente se ha vuelto animada desde que Uzumaki-kun y su rebaño llegaron aquí. Es casi triste ver a doncellas tan hermosas jugando con sus corazones de esa manera, y ahora él también tiene a Matsu-san en sus garras. Miya se llevó una mano a la mejilla y suspiró dramáticamente. Oh, Takehito, ¿qué pensarías si te dieras cuenta de que tu querida esposa está rodeada de tal libertinaje en su propia casa? Naruto resopló ante el comentario de la mujer sobre sus aparentes hábitos como jugador que jugaba con los corazones de las mujeres. Teniendo en cuenta que Kagari-san vivía aquí antes que yo y que de hecho trabaja como anfitrión en un club al que van las mujeres para que un grupo de jugadores les dedique su atención, no creo que tengas derecho a burlarte de mí. Ahora, siéntate y bebe tu té, terminó, empujando la segunda taza de té que había preparado por el suelo para que Miya pudiera verla. La lavanda miró la taza de líquido humeante, se rió y se dirigió hacia él. Se sentó a su izquierda, con unos 15 centímetros de espacio entre ellos. Lo suficientemente cerca como para poder ofrecerle consuelo si era necesario, pero lo suficientemente lejos como para que nadie pudiera confundirlos con nada más que amigos. ¿Mi rebaño, eh? Se dijo Naruto a sí mismo, saboreando la palabra que la casera había usado para describir su creciente harén. Supongo que es una referencia a la bandera, preguntó, volviéndose para mirar a Miya, quien simplemente sonrió a cambio. Bueno, después de todo, son un grupo de pajaritos esperando desplegar sus alas, dijo, ocultando su sonrisa tomando un sorbo de té. Cuando la taza dejó sus labios, la sonrisa desapareció y los dos se sumieron en un silencio incómodo. Naruto sabía que Miya no había venido aquí para charlar un poco, tenía una razón para acudir a él y, si seguía la ley del sentido común, lo más probable es que tuviera algo que ver con el reciente incidente con Matsu. Observó a la mujer por el rabillo del ojo izquierdo y notó la forma en que luchaba. Su postura era un poco tensa, la mayoría de la gente nunca lo notaría, excepto que él no era la mayoría de la gente. Sus ojos se centraban principalmente en el horizonte, pero ocasionalmente lo miraba, solo para morderse el labio inferior y apartar la mirada. Quería preguntarle algo, obviamente, pero probablemente no estaba segura de cómo hacerlo. Él ya había demostrado ser muy bueno para eludir las preguntas cuando no quería responder, y lo más probable es que ella estuviera tratando de encontrar una forma de evitar que eso sucediera. Bueno, él no sería quien rompiera ese silencio. Naruto no le impediría hacer preguntas, pero tampoco la ayudaría con ellas sacando a relucir lo que fuera que ella quisiera preguntar. ¿Es realmente tan malo? Finalmente decidió romper el silencio preguntando algo. Naruto inclinó la cabeza, indicando que necesitaba ser un poco más específica si quería que él respondiera. Sabía de qué estaba hablando, por supuesto, pero como dijo, no tenía intención de ayudarla cuando se trataba de fisgonear en su vida. ¿Tener a tantos de mi especie atados a ti? Aparentemente ella sabía que él tampoco le iba a dar ninguna ayuda, porque había decidido elaborar su pregunta. ¿Sabes? Creo que es la primera vez que te escucho admitir que eres un Sekirei, comentó Naruto. ¿Lo es? Oh, Dios mío, respondió Miya con una leve sonrisa. Espero no haberte sorprendido con esta información. Naruto resopló y sacudió la cabeza. Creo que lo lograré, dijo secamente. Aún no has respondido a mi pregunta, lo insistió Miya. Parecía que había captado su táctica dilatoria y no estaba de humor para eso. Sí y no, un profundo suspiro escapó de los labios de Naruto mientras comenzaba a decidir cómo debía responder a esa pregunta. Es difícil de explicar, comenzó, frunciendo el ceño mientras trataba de poner su razonamiento en palabras. Era más difícil de lo que esperaba. La idea de estar con numerosas mujeres hermosas es el sueño de todo hombre heterosexual, comenzó el rubio con un poco de humor para darle tiempo a pensar en su respuesta.
Aunque los arenés se consideran tabú en estos tiempos, sigue siendo el deseo de muchos hombres. Oh, Dios mío, comenzó Miya mientras colocaba una mano sobre su mejilla y miraba hacia otro lado con un ligero temblor. Parece que Uzumaki-kun realmente se ha dejado llevar por sus impulsos lujuriosos. ¿Debería preocuparme por el intento de Uzumaki-kun de seducir a una pobre viuda como yo? Preguntó, su expresión adoptando una expresión de preocupación. Naruto puso los ojos en blanco ante la mujer por ser tan dramática. Bueno, si intentara seducirte, probablemente no duraría mucho antes de que me destriparas con tu espada, replicó Naruto. Así que no creo que tengas que preocuparte por nada. Por la sonrisa en el rostro de Miya, el rubio supo que sus palabras podrían no ser la broma que había dicho. Simplemente reafirmaban su creencia de que nunca debería intentar seducir a Miya. La sonrisa en el rostro de Miya desapareció un momento después y sus labios se adelgazaron levemente. Tal vez sería una buena idea que Uzumaki-kun dejara de perder el tiempo, dijo suavemente, y Naruto suspiró, sabiendo que ella no le permitiría eludir su pregunta. Sin embargo, solo porque ella insistiera en que le respondiera, no significaba que él fuera a salir y revelarle todo. Había aprendido el verdadero arte de mentir sin mentir realmente. La clave para decirle a alguien una mentira era decirle la verdad, o al menos parte de la verdad, lo suficiente para que no pudieran cuestionar que lo que decía era una mentira, pero no lo suficiente para que supieran los verdaderos secretos que estaba escondiendo. Ya he amado antes, empezó Naruto, determinando el camino que tomaría con su respuesta. Hace años, una vez creí lo mismo que Musubi. Amé, aprecié y formé vínculos poderosos con personas que había llegado a considerar valiosas para mí. Puede que no se parecieran en nada al vínculo entre un Sekire y su Ashikabi, no podía sentir sus emociones como lo hago con Akitsu, Musubi, Kusano y ahora Matsu, pero aún así, Naruto suspiró y sacudió la cabeza. Los vínculos que había formado con ellos eran fuertes, lo suficientemente fuertes como para que, si fuera necesario, hubiera estado dispuesto a dar mi propia existencia para asegurar su felicidad. Miya lo miraba ahora con los dos ojos abiertos mientras lo estudiaba con una mirada crítica. Sabía que había captado su atención. Naruto nunca había sido tan franco con su pasado, siempre se apegaba a cosas extrañas que había visto y hecho durante sus viajes, pero nunca mencionaba sus orígenes. No había duda de que la mujer estaba muy interesada en lo que tenía que decir. Algo debe haber pasado, dijo cuando Naruto permaneció en silencio. Supongo que algo les pasó a ellos, a las personas con las que formaste estos vínculos. Murieron, dijo Naruto, con un tono cortante y sin emociones, mientras se obligaba a permanecer clínico. No pude protegerlos, no fui lo suficientemente fuerte, no fui lo suficientemente inteligente, carecía del poder para hacer algo para ayudar realmente, y debido a mi incompetencia, fueron asesinados. El rubio miró sus manos y al notar que temblaban, respiró profundamente, cerró los ojos y se obligó a detenerse. Después de eso, me di cuenta de que amar a otro era invitar al dolor. La única forma de evitar sentir el dolor de que alguien a quien amas te deje es no amarlo en absoluto. Viajé mucho después de eso, miró hacia sus manos y hacia el patio. Nunca me quedaba en un lugar el tiempo suficiente para formar vínculos, nunca me permitía acercarme a nadie. A veces me sentía solo, admitió. Pero cuando eso sucedía, simplemente buscaba una mujer dispuesta a pasar la noche conmigo, tener un cuerpo cálido a mi lado por la noche parecía ayudar a mantener a raya mis pesadillas. Era un verdadero testimonio de lo interesada que estaba Miya en conocer su pasado, que ni siquiera lo molestara por ceder a sus impulsos lujuriosos como solía hacerlo. Viajé por el mundo e hice todo lo posible para no permitirme sentir de verdad, sonrió con desprecio mientras se inclinaba hacia atrás, colocando las manos detrás de la espalda y usando los brazos para sostenerse. Estaba vivo, pero nunca me permití vivir. Supongo que se podría decir que tenía la esperanza de que, al insensibilizar mis emociones, ya no sería capaz de sentir dolor. Se rió un poco, pero la única emoción que contenía era amargura. Tal vez estaba tratando de engañarme a mí mismo para creer que, mientras ignorara mis propios sentimientos, podría fingir que no había nada malo en mí. Y ahí estaba, Naruto siempre había sabido que estaba roto, nadie podía ser tan apático como él realmente afirmaba, nadie podía hacer las cosas que él había hecho, ver las cosas que había visto y permanecer cuerdo. No fue solo la cuarta gran guerra Shinobi lo que lo había dañado, probablemente incluso de manera irreparable.
Sin embargo, incluso entonces, después de que Naruto se dio cuenta de que todo lo que había amado se había ido, al menos había intentado seguir adelante, había intentado vivir una vida de la que sus amigos hubieran estado orgullosos, había intentado crear el mundo con el que su sensei había soñado, un mundo de paz. ¿Cuánto tiempo había viajado por el mundo en ese entonces? ¿Ir de pueblo en pueblo y tratar de difundir sus creencias sobre la paz y el entendimiento? Realmente no lo sabía, no había forma de que pudiera saberlo realmente. Había sucedido hace tanto tiempo que solo podía recordar lo que sucedió durante esos días. Esos días en los que finalmente había renunciado a la humanidad. Cuando se dio cuenta de que no importaba lo que hiciera, no importaba cuánto predicara, cuántos milagros realizara, los humanos nunca podrían aprender a entenderse entre sí. La paz era una mentira. Y el amor nunca sería lo suficientemente fuerte para triunfar sobre todo. ¿Cómo podría serlo cuando había tanto odio en el mundo? ¿Tanta avaricia? ¿Cómo podría lograrse la paz cuando los humanos eran tan imperfectos que se negaban a comprender que todos eran iguales? La respuesta era que no podía, y Naruto dudaba que eso cambiara alguna vez. Aún recordaba con claridad ese día, el día en que había renunciado a sus sueños y se había vuelto frío. Lo perseguía en sus sueños tanto o incluso más que el horror de perder a su preciada gente durante la Cuarta Gran Guerra Shinobi. La sensación de una mano posada sobre la suya hizo que el rubio volviera a la realidad. Miya le dedicó una sonrisa amable y comprensiva. Solo puedo imaginar cuánto debiste haber sufrido para formar esas creencias, dijo, girando su cuerpo para poder mirarlo de frente. Colocó su otra mano sobre la de él, fue la primera forma de verdadero contacto físico que tuvieron, y Naruto tuvo la sensación de que era la primera vez que Miya tocaba a un hombre que no era su esposo. Creo que puedo entenderlo un poco, le dijo, su sonrisa se tornó un poco triste. Cuando mi esposo murió por primera vez, me sentí muy perdida. Durante mucho tiempo no pude hacer nada, no sabía qué pensar ni qué sentir. En muchos sentidos, una gran parte de mí murió con mi esposo. Cuando lo perdí, no solo murió una parte de mí, sino que sentí una culpa abrumadora de que él hubiera muerto mientras yo vivía. Durante esos primeros meses no había deseado nada más que morir. Miya hizo una pausa, y Naruto usó ese tiempo para poner sus pensamientos en perspectiva. Le sorprendió que Miya estuviera dispuesta a decirle esto. El rubio estaba seguro de que no se lo había dicho a nadie más, y estaba aún más seguro de que nunca había tenido la intención de contárselo a nadie. Eso planteaba la pregunta de por qué se lo estaba contando. ¿Era esta su forma de devolverle el favor de revelarle un poco más sobre sí mismo? O tal vez era porque se sentía conectada con él debido a su experiencia mutua con el dolor de la pérdida. Podría haber sido cualquiera de esas razones o cualquier otra. Supuso que, al final, no importaba mucho por qué se lo estaba contando. Lo importante era que estaba dispuesta a contarle a todas las personas sobre su pasado. Una parte de él se sentía honrada. Que esta poderosa mujer estuviera dispuesta a contarle sobre su propio dolor, aunque probablemente fuera tan difícil para ella como para él, le decía cuánta confianza estaba dispuesta a depositar en él. Al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse incómodo. Tal vez era porque él solía desviarse cuando otras personas trataban de cargarle sus problemas, tal vez simplemente se sentía como un intruso a pesar del hecho de que ella le estaba revelando su pasado voluntariamente. Cualquiera que fuera el caso, Naruto decidió que dejaría de lado su propia incomodidad para escuchar. Quién sabe, tal vez ella le estaba diciendo simplemente para sacarse esto del pecho. Tal vez había mantenido su propio dolor oculto durante tanto tiempo que necesitaba a alguien en quien confiar, y si Naruto conocía su dolor, ¿no era él la mejor opción con quien hablar? Debes ser fuerte si lograste superar ese tipo de dificultades, comentó Naruto, y ante sus palabras, Miya quitó sus manos de las de él y se giró, mirando al cielo con una suave sonrisa. No tan fuerte como te imaginas, admitió con ligereza, aunque con un trasfondo de emoción que solo alguien como Naruto podría identificar. De hecho, si no hubiera sido por Seo, de entre todas las personas, no creo que hubiera podido recuperarme jamás. Seo. Naruto parpadeó varias veces, desconcertado por este nuevo conocimiento. ¿Ese desaliñado Ashikapi al que constantemente llamas basura y escoria? Eso era algo que nunca había visto venir. Aunque Miya nunca lo dijo abiertamente, estaba seguro de que la casera sentía, si no odio, al menos una aversión extrema por Seo. Miya se rió de él y se llevó la mano a la boca. Lo mismo, dijo, tranquilizándose mientras miraba hacia el patio. A pesar de que constantemente le decía que no quería verlo, él venía a verme todos los días solo para asegurarse de que estaba bien.
Ya veo, dijo Naruto, mientras su mente daba vueltas a sus palabras. Supongo que por eso lo aguantas, aunque puedo decir que no te gusta tanto. Estaba claro que ni Miya ni Seo se llevaban muy bien, pero seguían siendo algo así como cordiales entre sí. Al principio, Naruto había pensado que se debía a su relación con el marido de Miya, pero tal vez había más en su relación de lo que nadie más sabía. Con eso en mente, la forma en que actuaban entre sí tenía sentido. Bueno, eso, y resulta que era el mejor amigo de mi marido, dijo Miya con otra risita. Sería de mala educación por mi parte negarme a ayudar a alguien con quien mi marido se hizo amigo solo porque es escoria. Ufufufufu. Mientras Miya comenzaba a reírse un poco más, Naruto sintió de inmediato que una gran gota de sudor comenzaba a formarse en su cabeza. Bueno, tal vez a Miya no le agradaba Seo y solo lo toleraba por su amistad con Takehito. Dios, las mujeres eran muy raras. Déjalos entrar, parpadeó Naruto y luego se giró para mirar a Miya. Ella no lo estaba mirando a él, sino al cielo sobre ellos, con una suave sonrisa en su rostro que le arrugó los ojos. Me queda claro que eres un joven de buen corazón que necesita ayuda. Has sufrido tanto que estás negando tus propios sentimientos y no te estás dando la oportunidad de sanar. Se giró y le dirigió una sonrisa. Déjalos entrar en tu corazón y te garantizo que no te arrepentirás de hacerlo. Naruto miró a la mujer por un rato más, repasando sus palabras. Ella lo hizo sonar tan fácil, como si todo lo que tuviera que hacer fuera acercarse y aceptarlas en su vida y todo estaría bien. Y tal vez para la mayoría de las personas lo fuera, si él fuera un humano normal que hubiera sufrido algo tan simple como un desamor, entonces tal vez dejarse enamorar haría que todo fuera mejor. Como mínimo, el vínculo que se formaba entre un Sekirei y su Ashikabi normalmente sería lo suficientemente fuerte como para curar todas las heridas del corazón. Si las cosas fueran tan simples como él le había hecho creer a Miya. Pero las cosas no eran tan sencillas. No era solo cuestión de rendirse y dejarse amar por los cuatro con los que se había unido. Eran mortales y, como tales, cualquier vínculo que pudiera formar, cualquier amor que pudiera encontrar, eventualmente desaparecería de su vida. Esa era su maldición. No poder formar un vínculo con otra persona sin sentir que se le rompía el corazón cuando muriera, no poder enamorarse porque cualquier amor que pudiera encontrar era demasiado fugaz para durar más de 100 años como máximo, nunca ser lo suficientemente fuerte para proteger a su preciada gente, porque no importaba cuánta fuerza o poder tuviera, había algunas cosas de las que ni siquiera él podía proteger a las personas. Tiempo. Todo se reducía al tiempo. Naruto tenía todo el tiempo del mundo y no le hacía ningún uso. Todos los demás tenían tan poco tiempo y querían más. No importaba lo que sucediera en este mundo, el tiempo seguiría moviéndose, fluyendo, un concepto que nunca cambiaba, una fuerza imparable. La fuerza imparable. Era lo único que nadie podía vencer, la fuerza más poderosa del mundo entero, no, del universo entero. Porque incluso las estrellas nacían y morían en el tiempo. Tal vez tengas razón, dijo Naruto, cerrando los ojos mientras su mente luchaba consigo misma. Se preguntaba si sería tan malo si se permitiera enamorarse, si se permitiera amar y ser amado a cambio. Una parte de él sabía el dolor que le esperaba al final de este viaje. Si se dejaba enamorar, si permitía que estos lazos siguieran su curso, solo saldría lastimado al final. Pero, ¿no valdría la pena? Incluso si solo fuera por un rato, incluso si esto fuera solo un escape temporal, ¿no era el amor algo por lo que valía la pena luchar? Quería sentir amor. Por el sabio que quería sentir amor. A Naruto ni siquiera le importaba si era el vínculo lo que había causado estas emociones que ahora se agitaban dentro de él. No importaba si estos no eran sus pensamientos, sus sentimientos. Naruto reconoció que quería ser capaz de amar. Encontrar el amor, aprender a amar, crear nuevos vínculos con otros. Proteger lo que era más preciado para él. Akitsu, Matsu, Musubi, Kusano. Tal vez si se lo permitieran podrían curar su corazón. Incluso si fuera solo temporal, sería bueno. Por supuesto que tengo razón, dijo Miya, con su eterna sonrisa de nuevo en su lugar. En serio, Uzumaki-kun, deberías saber que no debes cuestionar a una mujer casada cuando se trata de asuntos del corazón. Naruto no pudo evitar soltar una risita ante sus palabras. Sonriendo, miró a la mujer con un brillo divertido en los ojos. De hecho, qué descuidado soy, dijo, riendo un poco más. Ya debería haberme dado cuenta de que ningún hombre puede entender los asuntos del amor mejor que las mujeres, especialmente una mujer tan increíble como Miya-chan. Adoptó una expresión pensativa, dándose golpecitos con el dedo índice derecho en la barbilla.
Eso significa que debería preguntarle a Miya-chan cuál es la mejor manera de entrar en el corazón de una mujer. Tal vez me deje practicar con ella para que pueda hacerlo bien, terminó, moviendo las cejas sugerentemente hacia la mujer en cuestión. Solo para recibir un golpe en la cabeza. Guay. Vamos, vamos, dijo Miya amablemente. Deberías saber que no debes decirle esas cosas a una viuda como yo, Uzumaki-kun. Puede que termine ofendiéndome por ellas. Tomado nota, Naruto hizo una mueca mientras tocaba distraídamente el pequeño bulto que había comenzado a formarse en su cabeza. ¿Cómo golpeó tan fuerte sin usar ningún impulso para aumentar la fuerza de su golpe? Miró el instrumento con el que lo había golpeado y frunció el ceño. ¿De dónde sacaste ese cucharón? Podría haber jurado que no lo llevabas cuando saliste aquí, por supuesto, se refería al cucharón de acero que la casera estaba golpeando contra la palma de su mano abierta como si fuera una especie de arma contundente. No podía haberlo sellado, nadie más que él conocía Funjutsu. ¿Podría haberlo escondido en una de sus mangas? Ciertamente eran lo suficientemente anchas. O tal vez tenía la legendaria dimensión de bolsillo femenina. El bolsillo dimensional que se dice que poseen todas las mujeres y que les permite llevar miles de artículos sin importar cuán grandes sean dentro de su ropa. Pensó que era un mito que venía del anime, pero tal vez había más verdad en esas historias de lo que pensaba. Quizás solo necesites prestar más atención, Uzumaki-kun, respondió Miya alegremente, lo que hizo que Naruto resopló. Mientras Miya comenzaba a reírse de él, sin duda sintiendo algún tipo de placer innato por haberlo superado, el fuerte sonido de pies golpeando por los pasillos hizo que los dos giraran la cabeza para mirar la entrada abierta de la casa justo cuando Usume apareció a la vista. «Ahí estás», le gritó a Naruto, lo que hizo que el rubio se preguntara por qué estaba tan emocionada. Incluso Miya arqueó una ceja. «¿Pasa algo, Usume?», preguntó Naruto, mirando con curiosidad a la Sekirei con camisa de estrella tetona. ¿Puedes apostar tu trasero a que algo pasa?, comenzó con una sonrisa. «Tengo algo que quiero mostrarte». Y dicho esto, se acercó, agarró el brazo del rubio y lo puso de pie. «Ahora, vamos. Levántate del trasero o te lo perderás». ¿Qué? Naruto comenzó sorprendido, tropezando mientras la mujer lo arrastraba lejos de una milla que reía y lo llevaba hacia los pasillos. «Usume, ¿a dónde diablos me llevas? ¿Qué me voy a perder?» Usume no dejó de arrastrarlo mientras lo miraba con una gran sonrisa en su rostro. «Algo que te va a encantar. Besos y abrazos. Tada». Comenzó Usume mientras hacía un gesto dramático hacia el Sekirei de Naruto mientras todos se alineaban en fila. Sonriendo, miró al rubio parpadeante mientras estaba de pie frente a sus 4 Sekirei. «Entonces, ¿qué piensas?» «Bastante bien, ¿eh?», dijo, sonriendo maliciosamente al rubio mientras él estaba allí luciendo estupefacto. «¿Son esos trajes de sirvienta?», preguntó sin rodeos. De hecho, todas sus Sekirei excepto Kusano llevaban lo que parecían ser trajes de sirvienta, aunque tal vez el término sirvientas traviesas podría ser más adecuado para describir su ropa. Los trajes en sí parecían consistir en un breve vestido negro y un delantal. Las faldas subían anormalmente altas en sus muslos, lo suficiente como para que si su Sekirei se inclinara, le dejarían una braguita que luciría para siempre. La mitad superior del vestido era de corte bajo y mostraba el escote suficiente para tentar y provocar los sentidos, y el delantal en sí solo estaba atado alrededor de la espalda cerca de las caderas y no en el cuello como el delantal habitual. En cambio, estaba metido en la parte delantera donde su escote estaba expuesto para que permitiera que el vestido mostrara los atributos de su Sekirei. Los atuendos se completaban con un collar que rodeaba sus cuellos y se sujetaba con un lazo de encaje, pero que no estaba conectado con el resto del atuendo, y un gorro, el tocado que venía de serie con la mayoría de los atuendos de Mukama. Los vestidos en sí eran todos de diferentes colores. El de Musubi era rosa claro, el de Akitsu era azul hielo y Matsu llevaba un atuendo de Mukama rojo oscuro. En conjunto, parecían el sueño húmedo de un hentai. ¿Qué piensa, Naruto-sama?, preguntó Musubi, dándose la vuelta para mostrar su atuendo y sin darse cuenta dándole al rubio un perfecto vistazo de sus bragas. El rubio se encontró parpadeando mientras trataba de procesar la maravilla que tenía ante él. Había visto a Musubi desnuda varias veces. Diablos, se había acostado con ella desnuda y la única razón por la que habían dejado de hacerlo era por Miya. La vista de Musubi con un traje de sirvienta no debería ser suficiente para hacer que su cerebro se freíera de esta manera. Aún así, había algo en esta chica con un diminuto traje de sirvienta.
Son muy lindas, ¿no? Terminó su giro y adoptó una pose. Kusano pareció adoptar el mismo espíritu que Musubi y pronto adoptó una pose idéntica a la de la excitada Sekirei. No mucho después, las dos comenzaron a dar vueltas en una especie de baile extraño. Naruto-tan, el gemido de Matsu atrajo la atención de la rubia hacia la otra mujer, y Naruto se encontró tragando saliva cuando la pelirroja se inclinó hacia adelante para poder ver debajo de su camisa y comenzó a levantar su pecho con las palmas de sus manos. ¿Qué piensas de mi atuendo? Preguntó con un puchero que parecía a la vez infantil y seductor. Naruto no solo se quedó sin palabras, sino que también tenía dificultades para decidir a quién mirar. La cabeza de Naruto giró bruscamente hacia la izquierda cuando Akitsu decidió sumarse a la farsa. Le agarró la mano y la rubia casi tuvo un ataque al corazón cuando Akitsu, el tímido y servil Akitsu, presionó su brazo directamente sobre su magnífico escote. ¿Le gusta mi ropa, Ashikawa-sama? Naruto sintió que su cabeza comenzaba a dar vueltas cuando se encontró rodeado de tanta carne femenina que Jiraiya habría muerto de una hemorragia de sangre si estuviera en el lugar del rubio. ¿Te ves? Quiero decir, todas ustedes se ven, bueno, maldita sea. ¿Por qué era tan difícil? Había cortejado a miles de mujeres en su vida. Hacer cumplidos era tan fácil para él como matar. Fue él quien hizo que la mujer cayera en un lío de tartamudeo, no al revés. ¿Ustedes chicas se ven? El rubio intentó de nuevo, solo para parpadear cuando se dio cuenta de que el atuendo de Akitsu era ligeramente diferente al de Matsu y Musubi. ¿Es eso una gargantilla alrededor de tu cuello? Preguntó, luego parpadeó de nuevo. ¿Y por qué tus manos están encadenadas juntas? Naruto ni siquiera se molestó en comentar el hecho de que la usuaria de hielo todavía llevaba sus cadenas normales alrededor de su cuello. A estas alturas estaba tan acostumbrado a su presencia que simplemente ya no las registraba. Akitsu miró hacia abajo, hacia el acero brillante que tenía encadenadas sus manos. Me gustan, admitió, y Naruto sintió que su ojo comenzaba a temblar. ¿El gato te comió la lengua, hermano? Preguntó Usume, su sonrisa se ensanchó aún más al adquirir una cualidad de el gato se comió al canario. El rubio logró superar el daño cerebral que había recibido al ver tantos magníficos especímenes femeninos a la vez como para enviarle una mirada fulminante a la marimacho luchadora. Así que este era el plan de la chica. Vestir a su Sekirei con sexys trajes de sirvienta y hacer que vinieran a por él de inmediato para dejarlo hecho un desastre tartamudo y tonto. Bueno, no podía permitirlo. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había tenido algo así con Uzumaki Naruto. Él no era un virgen de 18 años que nunca había experimentado los placeres de la carne. Él era el que les daba a las mujeres un placer inimaginable. Él le mostraría a esta chica lo que pasaba cuando te metías con Uzumaki Naruto. El plan de venganza del rubio se detuvo cuando algo lo agarró de la pierna derecha del pantalón y comenzó a tirar. Naruto miró hacia abajo y vio a Kusano mirándolo con lo que, afortunadamente, no era un disfraz de sirvienta. A diferencia de su otra Sekirei, la chica verde vestía una especie de traje de pájaro. Era redondeado y abultado, y le recordó a Naruto esos disfraces ridículos que uno podría esperar ver en una obra escolar. Tardíamente, el rubio reconoció el disfraz como una lavandera. La chica lo miraba con grandes ojos verdes, y Naruto sintió que viejos sentimientos familiares comenzaban a despertarse. Bueno, te ves muy linda, sonrió Naruto mientras colocaba una mano sobre la cabeza cubierta de Kusano. Entonces, ¿qué se supone que eres? ¿Una lavandera? Preguntó, su sonrisa se ensanchó cuando la niña asintió con la cabeza de arriba a abajo y respondió con un entusiasta Con la llegada de Kusano y su disfraz, Naruto sintió que su propia fortaleza mental se reajustaba. Sonriendo a su Sekirei, dijo, todas se ven increíbles. Sintió un momento de satisfacción cuando Akitsu y Matsu obtuvieron un ligero rubor en sus mejillas. Se habría sentido decepcionado cuando todo lo que Musubi hizo fue vitorear, pero considerando lo ingenua que era esa chica, supuso que debería estar agradecido de que al menos reconociera el cumplido por lo que era. Miró a Usume y sonrió cuando vio a la marimacho tetona mirándolo en estado de shock. Eso debería servirle para pensar que podía meterse con él. Entonces, ¿cuál es la ocasión? Preguntó Naruto mientras se giraba para mirar a su Sekirei. Le prepararemos el almuerzo a Naruto-sama. Gritó Musubi, levantando el puño en el aire. Una vez más, Kusano decidió participar en el acto y también levantó el puño en el aire. Akitsu asintió lentamente, dando la razón a Musubi. Sí, dijo. Naruto parpadeó varias veces. ¿Almuerzo?
Preguntó, inclinando la cabeza. Así es, Naruto-tan, dijo Matsu, reclamando su atención. Todos hemos decidido demostrar nuestro amor por Naruto-tan preparándole el almuerzo. Naruto miró a la pelirroja con escepticismo. ¿Puedes siquiera cocinar el almuerzo? Preguntó. Si bien sabía que Musubi era una chef decente, incluso si lo único que sabía cocinar era curry, Matsu realmente no parecía del tipo que sabría cómo moverse en la cocina. De hecho, Naruto dudaba que Matsu fuera capaz de distinguir una espátula de un cucharón. Por supuesto que Matsu sabe cocinar, dijo Matsu, inflando sus mejillas mientras le hacía pucheros infantilmente. La pelirroja lo señaló con un dedo, una mano en su cadera y los pies separados en una postura que parecía algo que verías en un manga. Solo espera, Naruto-tan. Matsu te lo mostrará. Cocinaré el mejor almuerzo que hayas probado. Para cuando termines de comer mi comida, me estarás rogando que sea tu cocinero permanente. Te enamorarás tanto de mi comida que perderás el control y toda esa lujuria reprimida que posees estallará y me violarás en la mesa de la cocina. Oh. Habiendo terminado con su discurso, Matsu se llevó una mano a la boca y comenzó a reír de una manera que Naruto había visto en las antagonistas femeninas que a menudo se encontraban en los mangas. Inmediatamente sudó una gota y vio como Matsu comenzaba a arrastrar a su otra Sekirei por las escaleras. Cuando desaparecieron por las escaleras, Naruto suspiró y comenzó a bajar las escaleras, con Usume todavía sonriente siguiéndolo. Esperaba sinceramente que dejar que esos cuatro cocinaran para él no terminara en desastre. Besos y abrazos. Oh, Dios mío. Matsu-san, ¿qué te pasó? Preguntó Miya, con una mano levantada sobre su boca y los ojos abiertos con sincera sorpresa. Naruto levantó la vista de donde estaba sentado en la mesa mirando las noticias para ver a Matsu, con todo su rostro ennegrecido por el hollín y la ceniza, y su cabello luciendo quemado. Considerando que había estado en la cocina ayudando a Musubi y a los demás a cocinar, no hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que había sucedido. Ah, bueno, Matsu apartó la mirada mientras un rubor avergonzado aparecía en su rostro. Matsu estaba ayudando en la cocina y Matsu cree que Matsu simplemente subió demasiado la temperatura de una de las estufas. Como que le explotó en la cara. El rubor en su rostro aumentó a tonos aún más intensos, tanto que resaltaba en marcado contraste con el hollín ennegrecido que lo cubría. Akitsutan y los demás le dijeron a Matsu que probablemente debería esperar aquí afuera. Oh, Dios mío, ¿estás bien, Matsu-san? Preguntó Miya, con una voz que reflejaba preocupación. Matsu hizo una mueca, pero rápidamente desestimó la preocupación de la mujer. Matsu está bien, jeje, no te preocupes por mí, comenzó, abriéndose paso rápidamente hacia la mesa en un esfuerzo por hacer que la mujer se concentrara en algo más que su fracaso en la cocina. Sin embargo, el hecho de que intentara alejarse de la presencia de Miya no significaba que todos sus problemas hubieran terminado. Veo que tuviste algunos problemas en la cocina, comentó Naruto mientras la pelirroja se sentaba con un plop, sonriendo cuando las mejillas de la mujer se sonrojaron. Con un gruñido, Matsu escondió su cabeza entre sus brazos mientras los colocaba sobre la mesa. Riéndose de la desgracia de la chica, la rubia dijo: ¿Ves? Cocinar es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? Jeje, Usume también se rió entre dientes desde su lugar frente a Naruto. Estaba despatarrada, con las piernas estiradas debajo de la mesa y usando sus manos como apoyo mientras se inclinaba hacia atrás. La tetona Sekirei había estado un poco callada la mayor parte del tiempo, probablemente todavía lidiando con la sorpresa de que Naruto superara la vista de su Sekirei con sus trajes de cosplay. Matsu no es realmente el tipo de persona que esperarías ver en una cocina. Usume-tan tampoco, gruñó Matsu, con la voz amortiguada por sus brazos. Está bien, entonces Matsu no tiene ningún talento para cocinar. ¿Estás contenta? Preguntó, sonando molesta por haber admitido que en realidad no sabía cocinar. Naruto se rió un poco más. Bueno, no diría que estoy feliz, afirmó con una pequeña sonrisa. Colocando el codo de su mano izquierda sobre la mesa, el rubio se inclinó hacia adelante y apoyó la mejilla en la palma de su mano. Pero me alegra que te hayas dado cuenta de que cocinar es un poco más difícil de lo que parece. Le costó mucho trabajo aprender a cocinar correctamente. Cuando Naruto había comenzado, había sido horrible en eso, tan malo que una vez había logrado quemar agua. Sin embargo, a través de la perseverancia y el trabajo duro, finalmente había comenzado a aprender los entresijos de trabajar en la cocina. Para ser honesto, en realidad estaba sorprendido de que Musubi supiera cocinar tan bien, incluso si todo lo que podía hacer era curry. HMPH.
resopló Matsu mientras se sentaba, cruzaba los brazos bajo el busto y miraba hacia otro lado. Si Musubi-tan y Kutan pueden hacerlo, entonces Matsu debería poder hacerlo también. Probablemente a Kuchan solo le están dando tareas pequeñas, dijo Naruto con aburrimiento. Y Musubi solo sabe hacer curry. Probablemente alguien le enseñó a hacerlo y lo practicó tan a menudo que hacerlo se ha convertido en algo natural para ella. Miró a Matsu y arqueó una ceja. ¿Puedes decir que has hecho lo mismo? Bueno, no, pero aún así, Matsu hizo pucheros, con el labio inferior sobresaliendo en una exhibición infantil. Naruto se rió entre dientes una vez más, antes de cambiar de tema y decidir hablar de otra cosa. Hola, Matsu, comenzó, haciendo que la chica dejara de hacer pucheros y volviera su atención hacia él. ¿Por qué te has estado escondiendo en Maison Izumo? Preguntó, permitiendo que su curiosidad finalmente lo venciera ahora que el incidente causado por su reacción había pasado. Tanto Miya como Usume habían sido bastante firmes al afirmar que Matsu no existía. No pudo evitar sentir curiosidad por saber por qué estaban tan decididos a mantener en secreto la existencia de las pelirrojas. Ah, bueno, Matsu se frotó la nuca cuando empezó a reír tímidamente. Verás, cuando dejen Big puede que me haya metido en un buen lío. Comenzó a sonrojarse y apartó las manos de su posición actual para cubrirse el rostro en un inútil intento de ocultarlo. No, más bien en un montón de problemas, corrigió casi a regañadientes. Entonces, ¿eres un fugitivo? Preguntó Naruto, solo parcialmente sorprendido por esta información. Después de todo, no era como si hubiera muchas personas de las que Matsu tuviera que esconderse. De repente, Naruto solo podía pensar en otra persona además de Envy de la que Matsu podría haber tenido que esconderse. Izumi Niga, el Ashikabi del Este. Mou, no tienes que decirlo tan claramente, murmuró Matsu con un puchero. Cuando Naruto se quedó inexpresivo, ella giró la cabeza hacia un lado. Al final, tuve que venir aquí para esconderme. La rubia parpadeó y luego miró a Miya, que ahora había tomado asiento en su lugar habitual al final de la mesa frente al televisor. Cuando notó su mirada, la casera le ofreció una sonrisa. Como ya he dicho antes, empezó, la política de mi marido era no rechazar nunca a nadie que lo necesitara. Bueno, definitivamente puedo entender por qué Matsu vendría aquí en busca de protección, dijo Naruto pensativamente. Si la pelirroja estaba huyendo de Envy, entonces el único lugar en el que realmente estaría segura era con alguien que tuviera el poder suficiente para que la gente de arriba considerara que obtenerla no valiera la pena el esfuerzo. Eso decía mucho sobre el poder de Miya. Si la fuerza de Miya era tal que Envy no estaba dispuesto a perseguir a Matsu por cualquier crimen que hubiera cometido por miedo a traer todo el poder de la casera sobre sus cabezas, significaba que Miya podía igualar todo el poder de Envy o se necesitaría demasiado esfuerzo y recursos para capturar a Matsu. Cualquiera que fuera el caso, solo le confirmaba que Miya no era alguien a quien quisieras poner en el lado malo. Volviendo al tema en cuestión, Naruto se centró una vez más en el pelirrojo. Entonces, ¿qué hiciste para convertirte en un fugitivo del Envy? Ah. Matsu dejó escapar un jadeo ahogado. Miró a Naruto con los ojos ligeramente abiertos. Bueno. Una rápida mirada a Miya hizo que la concentración del rubio se dividiera, y mientras observaba a la lavanda sacudir la cabeza, entrecerró los ojos mientras pensaba. Ahora Naruto tenía curiosidad. Estaba claro que Matsu había hecho algo monumental si Miya todavía tenía la intención de mantenerlo en secreto. No pudo evitar preguntarse qué había hecho la pelirroja que justificara tanto secreto. Habría reflexionado un poco más sobre la cuestión, pero en ese momento, Musubi y los demás salieron de la cocina y entraron en la habitación, cada uno de ellos llevando 2 grandes platos repletos de curry. El almuerzo está listo. Gritó Musubi mientras caminaba hacia la mesa y colocaba sus platos de comida, uno frente a Naruto y el otro a su izquierda. Luego se sentó también, era su turno de sentarse junto a él hoy, así que se sentó directamente a su izquierda. La ingenua Sekirei le dio al rubio una sonrisa radiante mientras se sentaba. Espero que le guste la comida que le preparamos, Naruto-sama. Naruto le dio a la chica una sonrisa relajada. Estoy seguro de que me encantará, le aseguró mientras Kusano colocaba uno de sus platos frente a una sonriente Miya y el otro a su derecha, antes de sentarse a su lado. Akitsu también terminó de servir a Usume y Matsu, colocando un plato frente a las dos antes de agarrar el que había estado precariamente equilibrado sobre su cabeza y colocarlo en el lugar en el que ella estaría sentada. Cuando todos estuvieron sentados, comenzaron a comer. Entonces, ¿cómo está, Naruto-sama? Preguntó Musubi mientras observaba al rubio tomar un bocado del curry.
Naruto miró a la chica y, como si sintiera las miradas de los demás sobre él, miró a su alrededor para ver que Akitsu y Kusano también lo miraban con mucha atención. No fue tan perturbador ver a Akitsu haciendo eso, pero fue un poco desconcertante ver a Kusano dándole una mirada tan intensa. Aún así, Naruto logró mantener la compostura mientras les sonreía a las chicas. Es genial, elogió. Ustedes tres son realmente chefs increíbles. Akitsu lo miró, se sonrojó profundamente y luego miró hacia su mesa. Musubi tuvo una reacción mucho más alegre. Eso es porque el curry es mi especialidad. Exclamó la luchadora emocionada mientras levantaba el puño en el aire. Sentada al otro lado de Naruto, Kusano siguió su ejemplo y levantó su propio puño en el aire e imitó a la Sekirei a la que más parecía parecerse. Mi especialidad. Repitió emocionada. Oh, claro, frótalo, ¿por qué no lo haces?, murmuró Matsu para sí misma, aunque Naruto se lastimó y miró al pelirrojo. Poniendo los ojos en blanco, el rubio tomó otro bocado de su comida. Realmente estaba bueno, pensó con una sonrisa nostálgica. Le recordaba mucho al curry de la vida que había probado durante su misión con Futsi Bros, Neji y Tenten cuando tuvieron que luchar contra Kurosuke Raiga en la mina Katabami, solo que sin el calor que escupía fuego que venía con ese curry. Entonces, si trabajaste para mí, debes saber mucho sobre la empresa, ¿eh? Dijo Naruto después de terminar de tragar un bocado de curry. Matsu miró a Naruto mientras tragaba un bocado de su propia comida, y luego le dio una sonrisa orgullosa. Vino es lo único de lo que sé mucho, proclamó. Después de todo, como Sekirei no tengo mucho potencial de lucha, pero eso es porque mis talentos residen en la recopilación de información. Ante sus palabras, Naruto dejó de comer, dejó los palillos que estaban a solo unos centímetros de su boca y se enderezó para poder mirar a la mujer con una mirada mucho más calculadora. ¿Recopilación de información, dices?, preguntó con interés. ¿Te refieres a lo que hiciste con esas cámaras espía que instalaste alrededor de Maison Izumo? No solo soy buena con las cámaras espía, Naruto-tan, afirmó Matsu, sin siquiera notar el cambio que había experimentado Naruto. De hecho, la única persona que parecía notarlo era la que siempre parecía detectar estos cambios cuando se trataba del joven, y estaba observando al rubio más que la interacción entre los dos. La pelirroja continuó completamente, ajena tanto a la expresión de Naruto como a la mirada de Miya al rubio en cuestión. Mis habilidades son el poder de acceder y analizar cualquier dispositivo electrónico a nivel telepático, aunque aún no puedo controlarlos de forma remota. En otras palabras, el poder de Matsu-san es la capacidad de espiar a cualquiera, en cualquier lugar, afirmó Miya con amabilidad y con una hermosa sonrisa. Sus palabras parecieron hacer que Matsu se desinflara, la postura de la pelirroja se desplomara. Miya-tan, se quejó Matsu infantilmente. Creía haberte dicho que no se llama así. ¿No puedes llamarlo ojo del cerebro electrónico?, preguntó lastimeramente, y Naruto tuvo la impresión de que este era un debate de larga data entre los dos. No se usa solo para espiar, continuó Matsu con un puchero infantil. Siempre pude utilizar mis habilidades para entrar en muchas bases de datos, incluidas las de mí. Espera, Naruto se enderezó, sus ojos adquiriendo ahora una cualidad aguda que solo Kusano y Musubi parecieron pasar por alto. Akitsu también podría haberlo hecho, pero eso probablemente se debió a que simplemente no le importaba. ¿Me estás diciendo que puedes hackear la base de datos de Envy?, preguntó, su voz tenía una intensidad que hizo que Usume lo mirara con sorpresa y Miya entrecerrara los ojos. ¿Hackear? Musubi parpadeó, inclinando la cabeza ante la expresión curiosa. ¿Eso es discreción?, preguntó, inclinando la cabeza. Naruto la ignoró a favor de mirar a Matsu, que parecía encogerse sobre sí misma al ver su potente mirada sobre ella. Ella asintió, encorvando aún más la espalda mientras Naruto se inclinaba hacia adelante. Entonces, ¿puedes acceder a la base de datos de Envy en cualquier momento? ¿Cuando quieras?, preguntó, queriendo confirmar que lo que le acababan de decir era cierto. Bueno, sí, dijo Matsu asintiendo y sonando reacio. Matsu, mientras Naruto intentaba encontrar las palabras adecuadas, la postura de Matsu se volvió aún más encorvada y cautelosa. No fue hasta que salieron las siguientes palabras de la rubia que su miedo fue reemplazado por sorpresa. Eres la mujer más increíble que he conocido, exclamó. Matsu parpadeó, su mente tratando de reproducir las palabras del rubio de una forma que fuera comprensible, porque aparentemente estaba perdida. Usume estaba mirando boquiabierto al rubio, sin duda debido a su arrebato, y Miya lo miraba con una mirada inexpresiva.
Una vez más, las únicas personas que no reaccionaron a sus palabras como personas normales fueron su propia Sekirei. Akitsu porque lo había estado mirando todo el tiempo, excepto cuando él la miraba, en cuyo caso se sonrojaba y miraba hacia otro lado. Y Musubi y Kusano, que simplemente parecían confundidas. Pasó otro segundo antes de que Matsu pareciera darse cuenta de lo que Naruto acababa de decir. Su parpadeo se convirtió en ojos muy abiertos y se sentó más derecha. ¿Lo soy? Preguntó, sin duda confundida por cómo el rubio había pasado de duro y calculador a extático tan rápidamente. Naruto asintió con seriedad. La información es poder, afirmó Naruto, hablando por experiencia. Matsu, si puedes hackear el sistema de Envi en cualquier momento, eso significa que puedes obtener cualquier tipo de información sobre el plan Sekirei. Información sobre todos los Ashikabi, sus Sekireis, los objetivos de Envi, sus planes, todo. Era fácil ver que Naruto estaba emocionado, pero los demás probablemente no tenían idea de cuán emocionado estaba realmente o por qué. La capacidad de aprender todo lo que le faltaba en cuanto al plan Sekirei. Durante todo el tiempo que había estado aquí, el rubio había estado volando a ciegas. No sabía nada sobre los Sekirei o el plan Sekirei excepto lo básico, e incluso entonces Naruto estaba seguro de que le faltaba algo. Pero ahora podía aprender todo lo que había querido saber, toda la información que necesitaba para tomar decisiones más informadas, para planificar. Con la capacidad de aprender todo sobre el plan Sekirei y las personas involucradas, Naruto no solo podía descubrir en qué se había metido, sino también determinar el mejor curso de acción que podía tomar. En términos de recursos, Matsu le había dado el as definitivo. Y pensar que antes en realidad se había mostrado reacio a atacarla con sus alas. ¿Sabes? Comenzó Usume, sonando un poco asustada por la actuación de Naruto. Cuando lo dices así, suena realmente siniestro. Matsu asintió con la cabeza mientras ignoraba por completo a su detractor. Inflando el pecho en señal de importancia, le dio a Naruto una gran sonrisa mientras se empapaba de sus elogios. Así es, Naruto-tan, dijo en un tono de voz de importancia. No hay tanto Sekirei de tipo cerebral como yo, por lo que no muchos otros Ashikabi tienen acceso a este tipo de información. Estaba claro que estaba tratando de aumentar su propia autoestima con esa información, pero Naruto ya estaba lo suficientemente impresionado. Oh vaya, Uzumaki-kun parece terriblemente emocionado, ¿no? Dijo Miya con voz agradable, aunque cuando el hombre en cuestión la miró se dio cuenta de que ella todavía lo estaba estudiando atentamente. He estado en Shinto Teito durante un total de 9 días, afirmó Naruto. Y en esos 9 días, de repente me encontré atado a 3 Sekirei, una que estaba siendo perseguida por 2 chicas que parecían sacadas de una tienda de S&M que podían disparar rayos de sus manos. Otra que aparentemente fue desguazada y de alguna manera logró escapar de los laboratorios en los que la tenían, y una niña que tiene el poder de aumentar la tasa de crecimiento de las plantas tanto que en solo un día, logró convertir el arboretum en una jungla completa. Desde que llegué aquí, he estado volando por el asiento de mis pantalones, completamente ciego e incapaz de hacer nada más que reaccionar. La cantidad de errores de novato que he cometido ha sido ridícula y podría haberse evitado fácilmente si hubiera tenido la información necesaria en ese momento. Mantuvo sus ojos en Miya, sin pestañear mientras miraba a la mujer. Estoy seguro de que puedes entender por qué estoy tan emocionado. Miya pareció asimilarlo con naturalidad. Su postura se relajó, al igual que su atención al observarlo. Sí, admitió asintiendo. Supongo que puedo entenderlo. Espera, dijo Usume, llamando la atención. ¿Quieres decir que no sabes cuál es el plan Sekirei? Preguntó con curiosidad. Más allá de lo que me dijo el presidente de Envi, no, admitió Naruto. Lo único que sé es que el plan Sekirei es una especie de batalla real en la que los Sekirei son liberados en la ciudad, tienen que encontrar su Ashikabi y luego tienen que luchar hasta que solo quede un Sekirei en pie. Luego ese Sekirei obtiene algún tipo de premio o algo así. Aquí el rubio resopló. Y Minaka no fue muy comunicativa al decirme cuál era ese premio. Solo mencionó alguna basura sobre descender a los cielos más altos y provocar una nueva era de los dioses. Matsu se ajustó las gafas mientras miraba a Naruto con un poco más de atención, aparentemente reevaluando sus opiniones sobre él. Así que lograste hacer todo esto, matar a 3 Sekirei, rescatar a Kusano y matar a un número desechado sin tener ni la menor idea de lo que estabas haciendo. Más o menos, admitió Naruto encogiéndose de hombros. Eso es, bastante impresionante, admitió Matsu. Sabía que solo habías estado en la ciudad durante 9 días, pero no me había dado cuenta de que habías estado trabajando con tan poca información.
¿Tu Sekirei no te contó más sobre el plan Sekirei? Deberían haberlo hecho en algún momento. Matsu, mira a mi otro Sekirei, dijo Naruto, haciendo un gesto hacia Musubi, que inclinaba la cabeza de un lado a otro y tenía una expresión casi permanente de confusión en su rostro. Kusano, que parecía haberse aburrido de la conversación y ahora estaba jugando con su comida, haciendo ruidos de zumbido mientras movía su cuchara alrededor de su plato. Y Akitsu, que se sonrojó en el momento en que Naruto la miró y volvió a mirar fijamente su plato. Entiendo lo que quieres decir, murmuró Matsu al darse cuenta de que ninguno de los otros Sekirei estaba en condiciones de contarle sobre el plan Sekirei. Musubi no sabía nada más de lo que Minaka le había dicho, Akitsu era un número descartado y, por lo tanto, no era probable que le hubieran dicho nada, y Kusano era un niño que ni siquiera se suponía que debía ser liberado hasta dentro de un par de meses. Ninguno de ellos habría podido darle la información que quería. Bien, dijo Naruto asintiendo antes de darle un gran mordisco a su curry. Tal vez debería rehacer el restaurante Curry of Life y usar el curry de Musubi como receta principal. Sacudiendo la cabeza, se volvió a concentrar en su tema original, apuntando con sus palillos a Matsu. Entonces, tan pronto como termine el almuerzo, tú y yo tendremos nuestra primera sesión de estrategia, ¿cierto? Si la sonrisa de Matsu hubiera podido hacerse más amplia, Naruto estaba seguro de que le habría partido la cara por la mitad. Besos y abrazos. ¿Sabes, cuando dijiste que querías tener una sesión de estrategia? Se quejó Matsu con un quejido infantil. Había asumido que íbamos a ser solo nosotros dos, hizo pucheros y miró con enojo a aquellos que parecía considerar intrusos en su tiempo privado con su Ashikabi. Naruto inclinó la cabeza hacia la Sekirei de tipo cerebro, antes de mirar a los otros ocupantes de la habitación. Akitsu estaba sentada ligeramente detrás de él y a su izquierda, y recostada en el suelo con los pies pateando en el aire mientras dibujaba en un trozo de papel con un juego de crayones estaba Kusano. También había invitado a Musubi, pero la luchadora había querido entrenar con Miya en su lugar. Naruto pensó que eso era lo mejor, sin duda la chica habría estado demasiado inquieta como para quedarse quieta mientras Matsu comenzaba a darle la información que quería. Solo una hora después del almuerzo, Naruto se encontró en la habitación de Matsu, observándola correr a cuatro patas como una especie de cangrejo gigante. De vez en cuando, se dejaba caer frente a un teclado específico y comenzaba a escribir a velocidades que avergonzarían la capacidad de la mayoría de los Jonin para hacer sellos manuales. Mientras trabajaba el teclado con lo que obviamente eran manos expertas, aparecían varios datos seleccionados en cada pantalla. Naruto vio mapas de Shinto Teito, largos hilos de código, imágenes, transmisiones de video y casi todas las formas de datos que se le ocurrieron. Si bien la mayoría de las personas no se habrían impresionado mucho al ver a alguien escribir en un teclado, Naruto, siendo alguien que se había visto obligado a aprender sobre computadoras y todo lo relacionado con ellas por necesidad, se sintió impresionado. Considéralos mi póliza de seguro para mantenerte a raya, dijo Naruto con naturalidad. La pelirroja ya había demostrado ser una completa pervertida, estaba seguro de que si los dejaban solos intentaría algo. Por el momento, necesitaba que se concentrara en nada más que entregar toda la información que tenía sobre el plan Sekirei. Necesito información sobre este plan Sekirei y no tengo tiempo para que hagamos nada que Miya-chan pueda considerar ilícito. Matsu se rió un poco. Todavía no puedo creer que realmente la llames así, le dijo entre risas. Pero creo que estoy aún más sorprendida de que ella realmente te permita llamarla así. Cuando Naruto se encogió de hombros, pero no respondió verbalmente, Matsu pareció darse cuenta de que estaba hablando bastante en serio y dejó de reírse, su rostro adquirió un tono un poco más serio. Entonces, ¿qué quieres saber? Preguntó, girándose completamente para mirarlo, la luz de sus monitores silueteando suavemente su forma en la habitación con poca luz. Comencemos con lo básico primero, dijo Naruto, entrecerrando los ojos. ¿Qué son los Sekirei? ¿Qué son los Sekirei? Matsu parpadeó, desconcertada. ¿Quieres decirme que ni siquiera sabes qué es un Sekirei? Preguntó incrédula. Parecía que la habían dejado boquiabierta, la pelirroja probablemente estaba horrorizada de que él ni siquiera supiera algo tan básico. Como dije, lo único que sé es que los Sekirei son una especie de superhumanos que son liberados en la ciudad por Mbi para encontrarse con su Ashikabi, que es como su pareja o compañero de vida, y luego luchar de acuerdo con el plan Sekirei, dijo Naruto sacudiendo la cabeza. Debes recordar que los Sekirei con los que me uní antes de volarte en realidad no saben mucho sobre el plan Sekirei.
Podría haberle preguntado a Usume o Miya, por supuesto, tal vez incluso a Kagari, sobre el plan Sekirei, pero ninguna de esas opciones le parecía atractiva. Usume no era su Sekirei y, por lo tanto, había una buena posibilidad de que eventualmente se convirtieran en enemigos. ¿Por qué le diría algo que potencialmente podría poner en peligro a su Ashikabi? Miya probablemente sabía mucho sobre el plan Sekirei, su esposo era el genetista principal que fue responsable de los ajustes de Sekirei antes de morir, y la propia Miya era la criatura más poderosa que había conocido desde Uchiha Madara. Pero ella parecía decidida a mantener sus orígenes en secreto, y solo había admitido ser una Sekirei hoy. En cuanto a Kagari, bueno, además del hecho de que el hombre era un fantasma la mayor parte del tiempo, Naruto había comenzado a sentirse incómodo en presencia del usuario de fuego debido a circunstancias atenuantes. Entonces, ninguna de esas opciones era viable en lo que a él respectaba. Bien, Matsu hizo una mueca, aparentemente dándose cuenta de lo grave que era realmente su falta de información. Bueno, para empezar, nosotros los Sekirei no somos humanos, dijo. El parpadeo de Naruto fue la única señal de su confusión. No somos de la Tierra. Venimos de otro planeta mucho más allá de este sistema solar, y nuestra nave espacial se estrelló aquí, donde se hundió en el océano durante 1000 años y solo fue desenterrada debido a un gran terremoto que provocó que una isla se levantara del mar con nuestra nave hace unos 20 años. Naruto se inclinó hacia atrás al ser sorprendido por esta nueva información. ¿Quieres decir que los Sekirei no son superhumanos fabricados por Mbi a través de algún tipo de manipulación genética, sino que en realidad son una raza de extraterrestres que Minaka encontró cuando la tierra en la que se estrelló tu nave surgió del océano? Preguntó, su voz sonaba conmocionada. Bueno, sí, dijo Matsu, mirando al rubio con extrañeza. No creías que fuéramos humanos, ¿verdad? Para ser honesto, sí, admitió Naruto, frotándose la nuca. Tenía la impresión de que todos ustedes eran simplemente humanos que Mbi había secuestrado y con los que había experimentado para intentar crear algún tipo de supersoldados, y que el plan Sekirei era más o menos un campo de pruebas para ver cuánto potencial de combate tenía cada tipo de Sekirei. Matsu lo miró por un segundo, antes de sacudir la cabeza y suspirar. Tienes muchísima suerte de que haya reaccionado ante ti cuando lo hice, más aún de que hayas logrado llegar tan lejos en el plan Sekirei con tan poca información. Ella le sonrió. Supongo que es bueno que ahora sea tu Sekirei, ¿eh? Sí, convino Naruto asintiendo. Algo muy bueno. Las mejillas de Matsu se pusieron ligeramente rojas por estar de acuerdo con ella, probablemente porque no había querido que sus palabras fueran más que una broma. No es que Naruto estuviera prestando tanta atención a su reacción como pensaba en lo que ella le había dicho. Los Sekirei no eran humanos, eran extraterrestres que se habían estrellado en la Tierra hace unos 1000 años. Si bien al principio parecía irreal y ridículo, cuanto más pensaba Naruto en ello, más sentido tenía. Lo único que hizo que Naruto dudara de sus palabras era que no había oído hablar de ninguna nave espacial que se estrellara contra la Tierra hace 1000 años. Sin embargo, eso podría explicarse fácilmente por el hecho de que él no estaba en este lado del mundo cuando sucedió. En ese entonces, no había forma de enviar información a gran escala de un lado del mundo al otro como ocurre en estos días. Y la mayoría de los países del lado oriental del mundo habían adoptado una postura muy aislacionista durante ese tiempo. Para colmo, Naruto no tenía la red que tiene ahora en ese entonces. En cuyo caso, no habría tenido forma de saber sobre este incidente. Hace 1000 años, Naruto suspiró mientras intentaba recordar lo que había estado haciendo en ese entonces. Era difícil, en ese momento él estaba prácticamente perdido en su propia oscuridad, moviéndose de un país a otro mientras la vida pasaba frente a él como un borrón. Sacudiendo la cabeza, Naruto disipó sus pensamientos y miró a Matsu. Está bien, se enderezó un poco y repasó la información una vez más. Los Sekirei son una raza alienígena cuya nave se estrelló en el océano, que se levantó debido a un terremoto hace 20 años, frunció el ceño. De hecho, escuché algo sobre eso cuando estaba en Europa. Algo sobre un desplazamiento a gran escala de las placas tectónicas que levantó una isla que tenía ruinas. Hubo algunos rumores en un momento de que las ruinas habían sido la ciudad perdida de Atlantis. Lo cual era simplemente ridículo, por supuesto, porque Atlantis no era una ciudad perdida que se había hundido en el océano. Simplemente se había convertido en un cráter cuando Naruto la destruyó.
Recuerdo haber escuchado sobre una fuerza militar conjunta de varias naciones no afiliadas, que constaba de 3 formaciones de oleadas de ataque que incluían fuerzas terrestres, fuerzas aéreas y fuerzas de barcos, que habían ido allí para investigar el lugar y se perdieron durante el tránsito. Miró a Matsu con los ojos ligeramente entrecerrados. Aunque supongo que sería más preciso decir que fueron destruidos. Sí, es cierto, dijo Matsu, y ahora era su turno de mirarlo con aire contemplativo. Me sorprende que sepas tanto sobre eso. Mbi había hecho todo lo posible para encubrir todo ese incidente, incluso llegó al extremo de borrar la existencia de la isla de todos los mapas y satélites para que nadie pudiera encontrarla. Naruto se encogió de hombros y le dedicó una sonrisa misteriosa. ¿No lo sabías? Soy un vagabundo. Como alguien que ha viajado por el mundo, soy muy bueno para estar atento a lo que ocurre. Matsu lo miró por un momento y luego sonrió. Parece que Naruto-tan es una persona muy misteriosa, le dijo mientras se ajustaba las gafas. Eso me han dicho, respondió Naruto con una sonrisa agradable. La sonrisa desapareció un momento después, mientras se concentraba nuevamente en sus objetivos. Me arriesgaré y diré que Minaka fue quien descubrió la isla por primera vez, ¿no? Así es, Hiroto Minaka era uno de los 2 estudiantes, el otro era una mujer llamada Saashi Takami, que llegó para investigar. Matsu comenzó a explicar una vez más. Mientras lo hacía, sus dedos volaron por el teclado, sacando una imagen de la isla de la que estaban hablando en la pantalla en el centro de la fila inferior. La isla no parecía nada más que un gran afloramiento de rocas en espiral. Así es como empezó todo, dijo siniestramente. Lo que más tarde se convertiría en el plan Sekirei tuvo sus comienzos ese día. Ellos llamaron al lugar Isla Kamikura, continuó Matsu. Y descubrieron lo que parecían ser ruinas, pero al inspeccionarlo más de cerca se dieron cuenta de que era una enorme nave espacial de algún tipo. En el interior descubrieron un verdadero tesoro de tecnología avanzada. De los 2 que descubrieron la isla, el hombre era un excéntrico que fue apodado un supergenio y la mente más brillante de la universidad. Naruto resopló ante su descripción del hombre. Por lo que había visto, excéntrico ni siquiera comenzaba a describir la cantidad de locura que poseía Minaka. Eso tiene mucho más sentido que humanos mejorados genéticamente, admitió Naruto. También explica cómo se formó Mii. Supongo que Minaka logró aplicar ingeniería inversa a la tecnología que descubrió dentro de la nave espacial y venderla por partes para construir su empresa. Sin duda, explicaría cómo Mbi había logrado formarse tan rápidamente. Después de todo, 20 años es un tiempo muy corto para que una empresa despegue, y mucho menos para que comience a ser la corporación líder en lo que respecta a tecnología de vanguardia. Así es, dijo Matsu con una sonrisa, parecía orgullosa de que Naruto fuera capaz de llegar a la conclusión correcta sin que ella se lo dijera directamente. Si la había descubierto bien, Matsu admiraba la inteligencia por encima de todo. Excepto tal vez la perversión. Pero encontró más que solo tecnología alienígena avanzada, continuó la pelirroja. Dentro de esa nave encontró 108 formas de vida. Y por formas de vida, ¿te refieres a Sekirei?, afirmó Naruto. No era una pregunta. Sí, así es, respondió Matsu, ajustándose las gafas mientras seguía hablando. Había 108 Sekireis, 1 estaba en forma adulta, 8 eran fetos y los otros 99 se encontraron en estado de huevo fertilizado. Ya veo, tarareó Naruto. Supongo que esto tiene algún tipo de importancia. Miró a Matsu y entrecerró los ojos. Corrígeme si me equivoco, pero me arriesgaré y diré que los 9 Sekirei que estaban en la etapa embrionaria son inherentemente más poderosos que los 99 que estaban en su etapa de huevo fertilizado. Los ajustes, dijo, entrecerrando aún más los ojos en un par de rendijas. A los primeros 9 Sekirei que se liberaron se les dio más poder que a los demás, probablemente debido a que todo este proceso de ajuste de Sekirei era completamente nuevo para quienes hicieron el ajuste. No sabían qué hacer, así que a esos 9 se les dio más poder, y a algunos incluso se les dio el título de número desechado porque los que hicieron el ajuste no necesariamente sabían lo que estaban haciendo y terminaron cometiendo un error en la fase de ajuste. ¿Sí? ¿Sí? Eso es exactamente, Naruto-tan. Matsu prácticamente alardeó de emoción. Parecía disfrutar mucho el hecho de que Naruto fuera tan capaz de poner las cosas en perspectiva incluso cuando no tenía toda la información necesaria. Los dígitos simples son todos mucho más poderosos que los que fueron ajustados más tarde. Se supone que cada Sekirei desde los números 1 hasta el 9 es tan poderoso que es capaz de enfrentarse a cualquiera de los números más altos, incluso cuando no tiene una Shikabi y el otro Sekirei sí. Excepto tú, ¿verdad?
dijo Naruto. Porque no eres del tipo luchador, sino del tipo cerebro. ¿Sí? Respondió Matsu alegremente, sin molestarse en absoluto en admitir que no podía luchar. Ahora, esos números individuales tienen especificaciones un poco más traviesas que las de los demás, dijo, reajustándose las gafas mientras miraba hacia el techo. Naruto y Matsu hicieron una pausa en su conversación para volverse hacia Akitsu. La mujer de nieve se miró a sí misma y ambos tuvieron la impresión de que estaba mirando su pecho. Soy traviesa, dijo, su voz sonaba avergonzada y un ligero rubor en sus pálidas mejillas. Naruto negó con la cabeza y se acercó para darle una palmadita a Akitsu en la pierna. Ella miró al rubio y lo vio sonreírle, luego rápidamente miró hacia otro lado con otro rubor. Terminado el interludio, Naruto se volvió para mirar a Matsu y reanudar la conversación. Bien, entonces las primeras 9 Sekirei tienen más poder que las Sekirei que se encontraron como huevos fertilizados, comenzó Naruto. El proceso de ajuste probablemente se refinó con el paso del tiempo y los ajustes no solo se volvieron más fáciles, sino que con las 99 en estado de huevo, no solo tuvieron más tiempo para ajustar sus cuerpos, sino que probablemente pudieron hacer más ajustes debido a que las Sekirei en estado de huevo eran más maleables y podían adaptarse a los ajustes con mayor facilidad. Tienes toda la razón, Naruto-tan, le dijo Matsu con una sonrisa. ¿Y tú fuiste una de las primeras, no? Preguntó Naruto, pero continuó antes de que ella pudiera responderle. Sekirei número 02, Matsu, lo que te convertiría en la segunda Sekirei en despertar. Correcto de nuevo, dijo Matsu, y Naruto asintió mientras dejaba que esta nueva información le diera la respuesta a otra pregunta que tenía pero que no haría. Si había 108 Sekirei, y 8 de ellos eran embriones y 99 eran óvulos, entonces el adulto debía ser Miya, no había otra explicación para el poder de esa mujer. Si había otro Sekirei que tuviera incluso la mitad del poder que tenía su casera, serían fácilmente capaces de derrotar a la mayoría de los Kage de su tiempo solo con puro poder. Es un pensamiento aterrador, los primeros 9 Sekirei eran los más poderosos, pero Musubi, cuyo número era 88, tenía suficiente chakra puro, o cualquier poder que tuviera Sekirei, para igualar al Sandaime Raikage. Puede que no tenga las técnicas, y puede que no tenga la experiencia, pero en términos de poder puro estaba a la altura del Raikage más poderoso que jamás haya existido. Si Musubi, un Sekirei de número inferior, podía igualar el poder de un shinobi tan temible, entonces ¿cuán poderosos eran los números individuales? Recuerdo que tú y Miya-chan mencionaron que su esposo era el genetista principal a cargo del plan Sekirei, dijo Naruto, dejando que su curiosidad lo alejara del tema real por un momento. ¿Puedo interpretar eso como que él fue quien hizo la mayor parte de los ajustes en los números individuales? Sí, él fue quien me adaptó a mí y a muchos de los primeros 9, le respondió Matsu. De hecho, Asama Takehito era conocido como el otro genio dentro de mí. Era otra forma de vida adulta única, pero no era un Sekirei. Bueno, al menos estrictamente hablando. ¿Estrictamente hablando? Preguntó Naruto con el ceño fruncido. ¿Entonces qué era él? Matsu parpadeó, fue solo cuando Naruto hizo su pregunta que pareció darse cuenta de lo que había dicho. Guía. Oh, mierda. Nada, no dije nada. Gritó Matsu a la defensiva mientras comenzaba a agitar los brazos frente a su cara. No había absolutamente nada extraño o único en Takehito. ¡No! En absoluto. Naruto frunció el ceño, obviamente había algo sobre el esposo de Miya que la propia Miya no quería que otros supieran. El hecho de que Matsu tuviera tanto miedo de decirle significaba que o bien había jurado guardar el secreto y simplemente respetaba tanto a Miya que no se lo diría, o Miya los estaba espiando incluso ahora. Y ella se burlaba de Matsu por espiar. Pensando en el asunto de Takehito, Naruto supuso que era posible que fuera un humano que se había hecho varios ajustes a sí mismo para darse una calidad más parecida a la de un Sekirei. Matsu le había dicho que solo había 108 Sekirei en la nave espacial, y solo uno de ellos era un adulto. Ella había llamado a Takehito una forma de vida adulta única, y si la teoría de Naruto de que Miya era el número 01 era correcta, entonces eso significaba que Takehito no podía ser un Sekirei. Después de pensarlo un poco más, decidió dejar el asunto de Takehito sin resolver por ahora. Si bien era interesante, no era algo que necesitara saber en ese momento. Bueno, creo que ya entiendo lo suficiente sobre los Sekirei en general por el momento, interrumpió Naruto a Matsu. Entonces, ¿por qué no me haces un repaso de la historia del plan Sekirei antes de que Envy realmente comenzara? Sus ojos azules se entrecerraron mientras pensaba en lo primero que quería saber. Puedes empezar contándome sobre el ejército que fue aniquilado.
Ante sus palabras, Matsu se calmó rápidamente. Su rostro se tornó más serio mientras lo miraba. Es un tema difícil, admitió, antes de continuar. Después de la fundación de Envy, Hiroto Minaka logró convertir la isla Kamikura en su propia tierra privada, eliminándola de los mapas y convirtiéndola en una extraterritorialidad. Sin embargo, incluso con ella eliminada de los mapas, las noticias de su existencia llegaron a oídos del exterior. Y entonces se envió una fuerza de invasión, dijo Naruto, asintiendo con la cabeza. Eso tenía sentido, no solo explicaba por qué se había enviado la fuerza en primer lugar, sino también por qué Naruto nunca había podido obtener nada más que rumores. Todo el incidente había sido colocado en un nivel de secreto que estaba por encima de todo lo que había sucedido en un gobierno antes o después. Incluso los libros negros que contenían todos los secretos más poderosos de los Estados Unidos y los esqueletos vergonzosos se considerarían una amenaza menor en comparación con esto. Naruto estaba seguro de que podría haber averiguado más sobre toda la situación, por supuesto, tenía los recursos. Pero en ese momento había estado mucho más interesado en mantener su existencia en secreto, y por lo tanto determinó que el riesgo de descubrimiento involucrado había sido demasiado grande y decidió ignorar el incidente como había hecho con todo lo demás. Sí, cuando la noticia de la existencia de la isla Kamikura llegó al mundo exterior, una gran fuerza de afiliación desconocida fue enviada para lanzar una invasión a la isla. Y en ese momento Envy no tenía un ejército, ¿no? Dijo Naruto con una expresión de comprensión creciente. ¿Es esa parte de la razón por la que los primeros 9 eran tan poderosos? ¿Porque Envy los necesitaba para defenderse de la fuerza de invasión? Eso tendría mucho sentido en realidad. En el momento de la invasión, Envy había sido una compañía nueva y emergente, aún no lo suficientemente grande como para haber formado el ejército privado que tenía hoy. Si ese fuera el caso, entonces Envy necesitaría una fuerza poderosa para defenderse de los intentos de invasión. Según esa lógica, asegurarse de que las Sekirei fueran lo más poderosas posible tenía mucho sentido. Sí y no, respondió Matsu, atrayendo la atención de Naruto hacia ella. En ese momento, solo los primeros 5 habían despertado, y como resultado de la invasión se formó un grupo especial. Los protectores del Plan S, el escuadrón de disciplina. ¿El Plan S? Dijo Naruto, parpadeando. Matsu cerró los ojos y asintió. Ese era el nombre original del Plan Sekirei. Al principio, el Plan S fue creado simplemente para proteger la isla Kamikura de ser invadida y mantener a salvo a los Sekirei aún en sus estados embrionarios y de huevo. No se parecía en nada al Plan Sekirei que Minaka ha creado ahora. Por la forma en que los labios de Matsu se habían afinado, estaba claro que no aprobaba lo que sucedería más tarde cuando se formara el Plan Sekirei, lo que honestamente le decía mucho más de lo que probablemente se daba cuenta. Matsu fue la segunda Sekirei en despertar, lo que significa que había estado en el escuadrón de disciplina y había trabajado directamente para Envy durante la invasión y fue fundamental para repeler a las fuerzas invasoras. Probablemente había trabajado con Envy durante algún tiempo después de eso, pero más tarde, cuando el Plan S se convirtió en el Plan Sekirei de Minaka, se fue, probablemente saboteando a Envy de alguna manera antes de su escape. Y luego llegó a Miya, la Sekirei número 01, y la que sabía que Envy sería demasiado cautelosa como para atacar. Esta historia se volvió cada vez más interesante. Como ya sabéis, hubo varios intentos de invasión a la isla, repitió Matsu, recuperando la compostura. Pero el primero fue el de mayor envergadura, tanto en términos de tropas como de potencia de fuego. El escuadrón de disciplina se formó para frustrar este ataque y defender la isla a toda costa. Y lo hicieron, obviamente, continuó Naruto donde lo dejó Matsu. Después de todo, el fracaso de las fuerzas de invasión fue la razón por la que esos países intentaron con tanto esfuerzo encubrir su error, resopló. Por supuesto, no podían encubrir algo así por completo. La cantidad de vidas perdidas en esos 3 intentos había sido catastrófica para los ejércitos a los que pertenecía esa fuerza, y casi varios miles de familias habían sido notificadas de sus muertes. Los militares habían afirmado que fue un accidente de entrenamiento a gran escala que involucró una explosión en la instalación donde ocurrió debido a una fuga de gas. El único problema fue que cometieron el error de afirmar que solo sucedió en una instalación. El ejército que había sido enviado no estaba afiliado porque había sido enviado por más de un ejército que se había combinado en un esfuerzo por reclamar los tesoros de la isla Kamikura sin luchar entre ellos. Fue un error bastante de novato, pero bueno, se rió el rubio. La mayoría de los peces gordos militares son un montón de idiotas.
Cuando Naruto terminó de hablar, se dio cuenta de que Matsu lo estaba mirando boquiabierta, con un dedo apuntando en su dirección mientras hacía su mejor imitación de un pez. ¿Qué? Preguntó, sintiéndose un poco nervioso por la forma en que ella lo miraba boquiabierta. ¿Cómo lo supiste? Preguntó con voz entrecortada. Ni siquiera yo sabía tanto y me especializo en reunir información. Naruto suspiró al darse cuenta de que una vez más había dado demasiada información. Claro, Matsu podía ser su Sekirei, pero probablemente no era una buena idea dejarle saber hasta qué punto su red de inteligencia mundial se había congraciado con los distintos gobiernos del mundo. Realmente necesitaba aprender a no monologar tanto sus pensamientos internos, ya que ya no estaba solo. Ya te lo dije antes, ¿no? Dijo Naruto, su declaración sonaba casi como una pregunta. La información es poder. No pensarás que simplemente anduve vagando por el mundo sin tonterías, ¿verdad? Para poder viajar tanto como lo he hecho sin que la gente me moleste, necesito inteligencia, necesito información, necesito dinero, recursos y la capacidad de utilizar todo eso de tal manera que pueda ir y venir de cualquier país que quiera sin que la gente siquiera pestañee. Pero solo tienes 18 años. Gritó Matsu, haciendo que Naruto se encogiera de hombros. Digamos que vale la pena ser yo y dejémoslo así, ¿eh? Matsu parecía insegura sobre si debía o no dejar el tema como le había pedido, pero Naruto ya estaba pasando a otro tema en ese momento. Ahora bien, cuéntame sobre el plan Sekirei. Matsu se mordió el labio inferior por un momento, obviamente estaba preocupada por la cantidad de información que tenía sobre la invasión de la isla Kamikura. Era comprensible, y tal vez Naruto no debería haber hablado en voz alta. Por otra parte, si realmente iba a seguir adelante con dejar que estos Sekirei se quedaran con él, necesitarían saber exactamente en qué se estaban metiendo. Después de todo, Matsu y los demás pueden ser extraterrestres de otro planeta, pero Naruto estaba lejos de ser un humano común. Después de unos segundos de silencio, Matsu cerró los ojos y respiró profundamente, luego se quitó las gafas. Parecía mayor y mucho más madura que con las gafas puestas. Cuando las abrió, su mirada no se parecía en nada a los ojos traviesos e infantiles que había poseído hasta ahora. Eran los ojos de alguien que había visto la muerte, que había causado la muerte, que había experimentado la guerra y conocía la forma en que realmente funcionaba el mundo. En resumen, eran el tipo de ojos que Naruto esperaría de un exmiembro del escuadrón de disciplina. ¿Qué le gustaría saber? Preguntó Matsu, con la voz entrecortada, como si estuviera hablando con un oficial de mayor rango. Naruto sonrió cuando finalmente llegó al meollo de lo que quería aprender. Todo. Cuéntame todo lo que hay que saber sobre el plan Sekirei.